Muy buenos días. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico les da la más cordial bienvenida a todos los presentes y a nuestros seguidores en nuestras redes. Hoy tenemos como presentación, en esta presentación de los Viernes Geocientíficos, el programa de intercambio de jóvenes científicos desarrollado en el Servicio Geológico de China. Esta presentación estará a cargo de la ingeniera geóloga Xiani Vázquez Cardeña, de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, especialista en geología ambiental con estudios de maestría y minería y medio ambiente en la Universidad Nacional de Ingeniería. Recibamos, por favor, así a la ingeniera Xiani Vázquez Cardeña con un caluroso voto de aplausos. Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al INGEMET por haberme permitido desarrollar este programa de intercambio de jóvenes científicos en la República Popular de China. Para hoy día he preparado una presentación justamente para desarrollar en qué ha consistido este programa de intercambio de jóvenes científicos, el cual se ha desarrollado en el Servicio Geológico de China. Quiero iniciar mi presentación mostrando esta hermosa fotografía en donde vemos los jardines de la cultura china. Acá podemos apreciar el agua. El agua es un recurso fundamental para la vida. Es por esa razón que todos los científicos abocados a la investigación de las ciencias del agua debemos de preservar y estudiar este recurso valioso. El contenido de mi presentación lo he dividido en 5 partes. Voy a hablar inicialmente voy a dar una pequeña introducción, luego voy a hablar un poco acerca de la investigación geológica ambiental a la escala 1 en 50.000, seguidamente por las investigaciones de geoquímica regional multipropósitos a la escala 1 al 250.000. Seguidamente vamos a ver el análisis de isótopos en el laboratorio de Nanjing y el sistema de información geológica digital. El programa del intercambio de jóvenes científicos está auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular de China y se dan muchos temas, tanto de medicina, de educación, diversos temas. Pero para los temas de investigación geocientífica está específicamente ligado con el Servicio Geológico Chino. En ese sentido, voy a comentarles un poco de cómo es el Servicio Geológico Chino, de su historia y de qué áreas ve. A partir de 1913, el Servicio Geológico está adscrito al Ministerio de Agricultura y Comercio. A partir de 1949 forma parte del Ministerio de Geología y es en 1999 donde se da un gran cambio político en China y se forma el Ministerio de Tierras y Recursos, en donde está adscrito el Servicio Geológico Chino. El Servicio Geológico Chino consta de una gran historia, ¿no? Acerca más o menos de 200 años. Desde 1829 a 1912 comienza la investigación temprana, ¿no? Se da una geología esporádica, principalmente por geólogos extranjeros. Es en este periodo donde inicia la etapa inicial, donde se da principalmente la cartografía geológica a la escala de 1 a 1 millón. A partir de 1949 a 1999 es donde se da la fase de desarrollo, donde se da impulso a la cartografía geológica, pero no tan solo a la escala 1 al millón, sino ya a las diferentes escalas menores. Y como les había indicado, a partir de 1999 hasta la fecha es donde se da el gran cambio, el gran impulso, y ellos indican que es la nueva China que ha resurgido y ya entra la etapa del mapeo digital, principalmente en las escalas 1 al 250.000 y 1 al 50.000, y se introduce ya el mapeo geológico en 3D. Acerca del personal que labora en el Servicio Geológico de China, actualmente consta
con 7.548 profesionales, de los cuales 16 son académicos fundadores, 2.649 profesionales tienen títulos académicos superiores a un PhD y 3.814 tienen doctorados y maestrías. El Servicio Geológico Chino consta con 6 centros regionales. Teniendo estos centros regionales, ellos pueden abarcar todo su territorio, porque se encuentra en forma descentralizada. El Servicio Geológico, la sede principal se encuentra en Beijing, y yo he desarrollado el programa en el Instituto de Nanjing, en el Servicio Geológico con sede en Nanjing. También el Servicio Geológico Chino consta con 6 centros de cooperación regional, en donde se encuentran adscritos 52 países. Uno de ellos es el Perú. Ahora voy a entrar al primer tema de investigación que realicé, que es el proyecto de investigación geológica ambiental a la escala 1 en 50.000, desarrollado en la ciudad de Nanjing, provincia de Jiangxi. Quiero enfatizar de que en mi grupo de trabajo, en el grupo de trabajo está conformado por un líder, que es el especialista en hidrogeología, hidrogeoquímica y la parte ambiental. Luego sigue un ingeniero geólogo, un hidrogeólogo y un hidroquímico. Es así que cada uno agarra las especialidades. Y también se trabaja directamente con las universidades, pero con los estudiantes de maestría. Entonces, a este equipo refuerzan 4 o 5 estudiantes de maestría, los cuales los acompañan 6 meses en sus labores. Los objetivos durante mi estadía en esta investigación fue realizar un trabajo conjunto para desarrollar las investigaciones geológicas ambientales a la escala 1 en 50.000, ver y comparar las metodologías de muestreo, técnicas de ensayo e intercambio sobre los índices orgánicos e inorgánicos en las aguas subterráneas y superficiales. Y bueno, finalmente la recopilación y procesamiento de datos, donde se incluyó el control de calidad. En esta lámina voy a describirles un poco acerca del área donde se ha desarrollado la investigación. Este es un mapa político de la ciudad, de la provincia de Jiangxi, y he desarrollado la investigación en este sector, en la parte central. En el Servicio Geológico Chino se trabaja por cuadrángulos y específicamente he estado en este área. He podido tomar muestras de aguas, tanto superficiales como subterráneas, en este sector. Cabe destacar que el clima de esta región es húmedo a subtropical con lluvias abundantes. Al año llueve aproximadamente 8 meses. Y el río Yangtze es el tercer río más caudaloso del mundo. Voy a dividir mi presentación para esta investigación en dos etapas. Primero voy a explicar la etapa de campo y luego la etapa de gabinete. Entonces, para el trabajo en campo, primero se toma como herramienta fundamental al mapa geológico e hidrogeológico. En esto, ellos hacen unas rutas de recorrido para tomar su inventario de fuentes manantiales y aguas superficiales. Estas rutas están aproximadamente entre 3 a 4 kilómetros de distanciamiento y se toma en cuenta las formaciones geológicas y los pozos que ya existen. Una vez que terminan de realizar sus rutas, se procede a hacer el levantamiento de la información, es decir, se procede a tomar los parámetros físico-químicos de las estaciones a evaluar, pero no se toman las muestras aún, porque en base a todo este resultado ya se toma el siguiente paso, que es el monitoreo. En esta encuesta hidrogeológica se toman en cuenta el agua subterránea y el agua superficial. Como podemos observar en estas fotografías,
casi no se cuenta con muchos manantiales, a diferencia de nuestro país. Allá están principalmente desarrollando la hidrogeología en un acuífero poroso no consolidado, tipo Lima, pero con mucha vegetación y mucha lluvia, que es diferente. Por eso puse énfasis también al clima. Entonces allá se cuenta con bastantes pozos. La tarea de campo consta principalmente en evaluar los pozos ya existentes, como les había mencionado. Se mide el nivel del agua y se mide los parámetros físico-químicos, en donde se usa no solo un equipo, sino usan como 3 equipos para ver la calibración y para que se tenga mayor información. Respecto a las aguas superficiales, también se toman en cuenta. Siempre se realiza la medición de los parámetros físico-químicos y el muestreo en la parte central del río, y se toma en cuenta mucho el suelo y el tipo de vegetación que está circundante a estas estaciones. También tenemos afloramientos, o también se ha visto afloramientos de aguas subterráneas, como son manantiales fríos y fuentes termales. Estas fuentes termales varían máximo su temperatura entre 25 a 30 grados. Entonces, probablemente estén más asociados a un gradiente geotérmico que a yacimientos minerales, ¿no? Que no se presentan en estos sectores. Otra tarea importante que se realiza es verificar los niveles del agua respecto al río Yangtze. Entonces, para esta tarea se realizan secciones transversales al río para poder evaluar el nivel del agua subterránea respecto al río, porque este río es muy importante, es el abastecedor de todo este sector. Entonces, tienen que verificar si es que este río está siendo ganador o perdedor respecto también a las precipitaciones que se dan, ¿no? Para ello es importante ubicar los pozos que ya existen y hacer la medición. Este trabajo se hace 3 veces por año. Entonces, consta de verificar, ir al campo y monitorear el nivel del agua, tomar sus coordenadas y luego hacer las gráficas correspondientes. Finalmente vimos la metodología de muestreo en aguas. Una vez que ya se ha hecho la caracterización hidrogeológica, se toma la decisión de qué puntos se deberían de monitorear. Para ello, primero se ubica el punto en el mapa, luego se va al campo, se procede a purgar la muestra del pozo y hacer la medición de los parámetros físico-químicos. Se procede a recoger la muestra y entregar al laboratorio. Quiero poner énfasis en esta parte porque ellos principalmente toman mayor número de muestras para los componentes orgánicos, debido a que esta es una zona, como bien sabemos, ¿no? China tiene una gran cantidad de población e industria. Entonces, ellos están controlando más la parte orgánica. En este sentido, se toman 90 análisis en los componentes orgánicos. Y en los componentes inorgánicos se toman alrededor de 27 elementos. También se toman en todos los puntos isótopos de oxígeno y deuterio, y el tritio sí va a depender del criterio del geólogo. El trabajo de gabinete, aparte de lo que se ha hecho, los diferentes mapas, diagramas, he querido poner énfasis para esta presentación en las guías de trabajo que ellos usan y hacer unas diferencias respecto a los trabajos que nosotros venimos realizando aquí en INGENMED. La primera especificación que revisé es la investigación hidrogeológica y geológica a la escala 1 en 50.000. Esta estaba completamente en chino y lo hemos traducido al inglés para poder entender cómo son sus procedimientos. En este sentido, voy a explicar primero la escala de trabajo. La escala de trabajo en el CGS es 1 al 50.000, mientras que en el INGENMED desarrollamos nuestra escala de trabajo 1 al 100.000. También indicar que los trabajos en el CGS es en forma integral. Por ejemplo, se trabaja la parte hidrogeológica, ambiental e ingeniería geológica en un solo boletín. En cambio, en el INGENMED desarrollamos en forma separada cada una de estas investigaciones.
y todas estas están soportadas por el laboratorio de Nanjing. El segundo es el área de trabajo. En el CGS, las investigaciones se realizan por cuadrángulos. Un cuadrángulo tiene un área de 400 kilómetros cuadrados y un equipo de trabajo está a cargo de 2 cuadrángulos por año. Es decir, aquí hay un cuadrángulo y este es un segundo cuadrángulo. El trabajo de campo, ellos lo realizan más o menos, está enfocado en entre 8 a 9 meses hacer los trabajos de campo y los otros 4 meses hacer los informes y ya finalizar la culminación de etapa y entrega de los boletines o estudios. En cambio, en el INGEMET se desarrollan las investigaciones por cuencas y subcuencas. Cabe resaltar que estoy hablando o me estoy enfatizando en los estudios hidrogeológicos y de línea base geoambiental. Entonces, nosotros trabajamos por cuencas y subcuencas y en promedio tenemos entre 8.000 y 17.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Para ello contamos también con pocos profesionales. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que ellos han priorizado? Desarrollar el desarrollo y la utilización de los recursos hídricos en China y determinar el impacto de las actividades económicas, antrópicas y el cambio climático, específicamente en las aguas y en los suelos. En el INGEMET, nuestro objetivo de la línea base es determinar el background en las aguas, sedimentos y rocas. Y en hidrogeología, uno de los objetivos es desarrollar el mapa hidrogeológico del Perú a la escala 1 al 100.000. La densidad de muestreo. Como habíamos explicado, este es un cuadrángulo de 400 kilómetros cuadrados a la escala 1 al 50.000 y el número de muestras es aproximadamente 90 pozos muestreados. Se inventaría alrededor de 200 pozos y incluso aquí no está la información de las aguas superficiales. Solamente para hacer una comparación. En el INGEMET desarrollamos nuestro trabajo a la escala 1 al 100.000. En un área de 1.200 kilómetros cuadrados tomamos aproximadamente 120 muestras de agua. Y en los mismos puntos se ha coincidido en tomar también los puntos de sedimento. Respecto a los trabajos de geoquímica y geofísica, en ambas instituciones se realizan los mismos. Sin embargo, el trabajo de geofísica es bien extenso o se realiza en su totalidad en todo el área en el Servicio Geológico chino. Respecto a los trabajos, como ya les había comentado, se trabaja en forma integral la hidrogeología, la parte ambiental y la parte de ingeniería geológica. En el INGEMET las investigaciones se realizan por separado. El muestreo principalmente se da en aguas subterráneas, aguas superficiales y suelos en el Servicio Geológico, y en el INGEMET, en la Dirección de Geología Ambiental, se da principalmente en el agua superficial y en el agua subterránea. Cabe resaltar que para los estudios de línea base también desarrollamos el muestreo en sedimentos y en rocas y en pasivos mineros. Otra guía o otra técnica que me ha gustado bastante y he querido también ponerle énfasis es a la investigación y evaluación regional de la contaminación del agua subterránea. Para ello, la primera diferencia que vemos claramente es en los métodos de prospección. En el Servicio Geológico se realiza la prospección geofísica integral de todo el área de estudio. En nosotros es en determinadas áreas. Ellos realizan su perforación hidrogeológica y de ingeniería geológica, lo cual nosotros todavía no lo hacemos porque también nuestros objetivos son distintos. Respecto a los análisis de campo, se mide in situ los parámetros físico-químicos y también el nitrógeno, el fluoruro, el cianuro y el nitrógeno total, se miden in situ. En el caso de INGEMET no se realiza la perforación, solamente se toman los puntos donde haya estos pozos, ¿no? En donde no hay estos pozos tenemos las manifestaciones naturales, pero no es lo mismo que tomar datos de pozos o piezómetros, ¿no?
Y respecto a la tecnología de análisis de datos en campo, solo medimos los parámetros físico-químicos. El monitoreo se realiza en el CGS 3 veces al año y en el INGEMET 2 veces al año. Los análisis químicos del agua, en el CGS se hace 37 test, en la parte orgánica 90 pruebas y como ya les había mencionado, respecto a los isótopos, deuterio, oxígeno y tritio. Y en el INGEMET se realizan 44 test o 44 analitos. La diferencia es que ellos toman los 37 pruebas en totales y nosotros hacemos en disueltos y totales. Y también evaluamos isótopos, deuterio y oxígeno en algunas estaciones, porque no tenemos actualmente el presupuesto ni el equipo aquí en Perú. Las investigaciones de las posibles fuentes de contaminación. Respecto a esto, el CGS pone bastante énfasis en la contaminación por la agricultura, porque sabemos de que todo China prácticamente su actividad principal es la industria y la agricultura. En ese sentido, ellos ponen mucho énfasis en estudiar la parte orgánica. Y en el INGEMET estamos abocados principalmente a las aguas residuales, los residuos sólidos que estarían aquí incluidos las minas inactivas y las zonas de alteración natural y los yacimientos minerales. Ahora voy a comentarles acerca de la investigación geoquímica regional multipropósitos a la escala 1 al 250.000. Cabe destacar que el grupo de trabajo aquí es pequeño porque aquí la toma de muestras de suelo se ha terciarizado. No lo hace el Servicio Geológico Chino, sino lo hacen empresas especializadas. Entonces, ellos se encargan de la supervisión y de hacer la red de muestreo. El objetivo principal de esta prospección corresponde primero a ver el trabajo regional y a la evaluación del recurso. Y el segundo objetivo es la investigación geoquímica del suelo para evaluar la calidad ambiental del suelo a escala regional. Es decir, para su red de muestreo ellos consideran la escala de cada 4 kilómetros tomar una muestra. Para que se pueda tomar esta muestra, se toma cada 1 kilómetro una muestra y para esta muestra se toman 3 muestras pequeñas y se hace un compósito. Entonces al final tendríamos 2 compósitos, la primera que es de 1 kilómetro y la segunda que es de estos cuatro muestras, se toma una muestra final. Esta muestra final va a ir al laboratorio. Esto es respecto a las muestras superficiales que nos van a dar el estatus de la contaminación y se toma otra muestra cada 8 kilómetros, que corresponderían a las muestras profundas, que se da entre 150 a 180 centímetros. Y esto es principalmente para evaluar el background natural del suelo. Aquí vemos algunas fotografías donde vemos cómo se está tomando las muestras superficiales. Tienen que tener 20 centímetros, y no tienen que tener mucho material orgánico, ¿no? Este es el procedimiento de cómo se toma. Como habíamos visto también, por cada una muestra se tienen que tomar 4, entonces ellos lo toman el mismo código y lo diferencian por las letras A, B, C y D. Y se evalúa siempre que corresponda al horizonte A, esta muestra la muestra superficial. Y respecto a la muestra de suelo profundo, que habíamos dicho que es de 150 o 180 centímetros, se puede hacer en forma manual o también lo hacen en forma automatizada, con una máquina. Estos son los testigos que se obtienen y para esta muestra no se necesita hacer ningún compósito, se va directamente al laboratorio. El almacenamiento. El almacenamiento es muy importante para evitar la contaminación de estas muestras. Como vemos, están clasificadas por cada 4, porque de estas 4 va a salir un compósito, la cual se va a ir al laboratorio. Esta de acá, mitad,
la mitad se va al laboratorio y la mitad se va al centro Nanjing para que sea guardada si es que necesita ser analizada por otro elemento de acuerdo al criterio de los geólogos. Y respecto, como les había mencionado, todo este trabajo es tercializado, entonces los geólogos tienen que poner mucho énfasis en la inspección de la calidad de los datos. Es decir, que ellos tienen que ir a inspeccionar en campo cómo se ha tomado la muestra, el lugar donde se ha tomado la muestra, la profundidad que deben de cumplir las muestras profundas de suelo y evaluar si es que se ha puesto correctamente principalmente las coordenadas. El trabajo ya, la revisión de los datos en oficina consta de verificar las fichas que han llenado las empresas especializadas para el levantamiento de información, que se cumpla con la red con la red de muestreo que ha sido propuesto por el Servicio Geológico Chino y cómo van sus avances. También se da la inspección en el procesamiento de la muestra. En este sentido, los líderes van a verificar a los almacenes donde se ha tomado la muestra y verifican que, por ejemplo, no tengan material orgánico y de que corresponda al horizonte A las muestras superficiales y generalmente al horizonte C las muestras profundas. En caso de que no esté correcto o los líderes digan de que no está bien, las empresas especializadas deben de tomar nuevamente la muestra. Pero, ¿para qué se hace todo este análisis? ¿Para qué se hace toda la geoquímica multipropósitos? Estas son algunas aplicaciones. En primer lugar, es determinar el área de estudios a la escala 1 al 50.000. Entonces, inicialmente se hace a 250.000 para que ellos puedan definir y decir, ¿no?, estas áreas ameritan hacer un estudio al 50.000. El segundo es determinar el origen de los diferentes elementos de interés, como es el selenio, el cadmio, etcétera. Ellos están poniendo ahora mucho énfasis al tema del selenio, debido a que el selenio es un micronutriente que va específicamente al cerebro. Entonces vamos a ver cómo esto impacta económicamente en las áreas de cultivo. Determinar el background de los elementos de interés por formaciones geológicas. Debido a su densidad de muestreo, ellos pueden hacer sus mapas y determinar su background por formaciones geológicas. Como podemos observar en este cuadro, vemos que estas dos formaciones geológicas que corresponden a suelos cuaternarios contienen un alto valor en selenio. Entonces, ellos van a poder determinar dónde está el selenio y qué es lo que se puede hacer. Para ello se determina el perfil del suelo enriquecido del selenio u otros elementos que se analizan, ya que para estos estudios se van a tomar 57 analitos, aparte de también tierras raras. Y finalmente, cuando terminan sus investigaciones, se participa directamente en la planificación y ejecución de las áreas agrícolas. Es decir, que ellos dicen, los del Servicio Geológico pueden decir o pueden plantear qué tipo de vegetales se va a planificar en las áreas de cultivo, ¿no? Entonces, se trabaja en forma coordinada con los gobiernos locales y otras instituciones estatales. Esto va a hacer que se aumente la economía de las áreas de estudio. Por ejemplo, aquí donde se ha visto que hay mayor selenio, estas tierras automáticamente han pasado a tener mayor economía, debido a que si antes el kilo de arroz costaba acá 1 sol, a partir de estos estudios va a costar 3 soles o 4 soles. También tuve la oportunidad de estar o de ver la parte de los isótopos o el análisis de isótopos ambientales en el laboratorio de Nanjing. El objetivo principal fue evaluar la técnica de evaluación de isótopos ambientales, oxígeno y deuterio. Para ello, primero me enseñaron a usar el software ISODET Workspace por el método GaussBench. Entonces, inicialmente se ve cómo funciona este software que viene ya incorporado con esta máquina, que es el GaussBench, que va a hacer la separación del oxígeno
y del hidrógeno a partir del helio. Para ello, se revisa primero de que este software esté funcionando bien. Segundo, ya para hacer el test en sí, se hace el lavado de estos tubos de ensayo, donde van a ir las muestras de agua. Se procede a hacer el lavado y el secado durante un día en estos hornos a una temperatura constante de 25 grados. Se espera 24 horas y al día siguiente se analiza primero los estándares. Ellos usan 4 estándares a diferentes altitudes. Uno es a nivel del mar, otro es a nivel de Nanjing, que estaríamos hablando entre 400 a 500 metros sobre el nivel del mar. Otro es más o menos a 3000 metros sobre el nivel del mar y otro corresponde a los Himalayas, que tienen una mayor altitud, para ver el fraccionamiento isotópico y podamos obtener un buen control de calidad. Seguidamente se toma el análisis de la muestra. Aquí estamos procediendo a tomar la muestra y solamente se utiliza 2 mililitros de agua para este test. Entonces se saca de toda la muestra que hemos enviado al laboratorio 2 mililitros y se procede a poner en este autosampler para obtener ya finalmente los análisis de isótopos ambientales. Y finalmente, ¿no?, un pequeño gráfico donde se ve la aplicación. Entonces, esto va a servir esencialmente ¿para qué? Para determinar el origen de las aguas subterráneas, para ver quién es el recargante de las aguas subterráneas, para evaluar si es que hay evaporación o no, y para ver si esas aguas corresponden a aguas de lluvia o tienen otro origen. Entonces, es importante. Actualmente en el INGEMED venimos desarrollando muchos trabajos con respecto a las aguas y esto se va a incrementar. Entonces, es necesario contar con este tipo de test. Y finalmente, el sistema de información digital geológica. Aquí también participamos con otro compañero que fue, Marco Chumpitaz, y 2 especialistas. El objetivo fue hacer la versión en español de este software, ya que el software solo se tiene en la versión chino y en inglés. Entonces, en esta oportunidad lo hemos hecho en español y bueno, también aprender a utilizar el software, que principalmente es para el uso para hacer el mapeo geológico en campo, ya haciendo uso de un celular o una tablet y luego llevar todos los datos y procesarlos en la computadora. Como podemos observar, aquí estamos levantando alguna información en el celular, luego ha consistido en hacer la traducción del inglés al español y luego ya con los especialistas ver si es que está concordante todo de acuerdo a las especificaciones que ellos tienen. Finalmente ya se tiene la versión y Marco y yo también les podemos facilitar a los que estén interesados para poder instalar en sus computadoras y en sus celulares. Finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que los trabajos que se desarrollan en la Dirección de Geología Ambiental puedan ser herramienta de gestión ambiental y territorial y estas puedan ser usadas por gobiernos locales, empresas e instituciones de educación donde se realicen los estudios. Otra recomendación sería trabajar en forma integrada y coordinada con las universidades, como lo hacen ellos, ¿no? Al año tienen 6 practicantes por equipo de trabajo, o sea, no estamos hablando de todo un área, sino por equipo de trabajo. Eso conlleva a que no se tengan que juntar de mucho personal, pero también a que puedan realizar sus actividades en forma normal, ¿no?, sin incrementar personal y también ayudando a las universidades que se vienen desarrollando en los sectores. Aparte que también esto nos ayudaría a que estos estudiantes puedan seguir haciendo el seguimiento y monitoreo de los puntos focales de contaminación que nosotros podamos hallar con los estudios que venimos realizando. También, como hemos visto, nosotros tenemos el área de hidrogeología, tenemos los estudios de línea base geoambiental, tenemos los estudios de geotermia donde están involucrados el agua. Entonces se podría considerar ya la implementación del análisis de isótopos ambientales en nuestro laboratorio de INGEMED.
La otra conclusión es promover el desarrollo de los proyectos de cooperación internacional entre el INGEMED y el CGS ligados a estudios geoambientales, porque hasta el momento solo tenemos programas con la Dirección de Geología Regional y Recursos Minerales. Y también se ha visto que sería conveniente integrar los estudios geoquímicos multipropósitos de suelos a los estudios de línea base geoambiental, ya que se viene desarrollando los análisis de aguas, sedimentos y quebradas. Entonces, con los suelos ya se tendría un componente mucho mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces agradecemos la participación de la ingeniera Yani Vázquez, nuevamente la presencia de todos ustedes y a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Que tengan todos muy buenos días. Gracias.